Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos los que nos acompañan esta tarde, cuya sesión se dedica a una conferencia del académico de número adscrito a la sección segunda, don Juan José García Vélez, que es académico de número, como digo, y sus rasgos principales incluyen la condición de catedrático del área de farmacología. Ha sido director del Departamento de Ciencias Biomédicas y subdirector del Departamento de Farmacología, Toxicología y Enfermería. Fue investigador durante 3 años en la Universidad de Santiago de Compostela y jefe de producción y director técnico farmacéutico del laboratorio SIVA. Es coordinador del Grupo de Investigación Farma 01 de la Universidad de León y de la Unidad de Seguridad y Eficacia de Medicamentos del Instituto de Biomedicina y Biomed de la Universidad de León. Ha participado en más de 30 proyectos de convocatoria competitiva o contratos, publicado más de 70 artículos en revistas biomédicas de prestigio, que serán ya 80 por la caducidad del legajo que estoy leyendo. Además de ello, capítulos de libros a nivel internacional y nacional y más de 80 comunicaciones en congresos. Ha dirigido 18 tesis doctorales, que serán 19 o 20. Tiene 4 patentes concedidas, una de carácter internacional, reconocidos 6 sellos de investigación y 1 de transferencia. Es vocal del Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Veterinario de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, miembro de la red de expertos en evaluación de medicamentos de uso veterinario de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y de la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos. Asimismo, ha sido vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacología. Vale este breve resumen de su currículum, que es mucho más extenso, como pueden ustedes imaginar. Además de su propia calidad, los años de experiencia van sumando méritos progresivamente hasta llegar a un nivel en el que por encima de ellos ya no te pagan más. Así que cuando quiera, la conferencia se titula Farmacovigilancia Veterinaria hacia la consolidación. Gracias, señor presidente, por sus palabras. Compañeros de la academia, señoras y señores. La charla de esta tarde lleva por título Farmacovigilancia Veterinaria hacia la consolidación. Voy a adelantarles un poco de lo que voy a hablar. Digamos que tengo cuatro zonas de las que voy a comentarles. Empezaremos por la introducción acerca de lo que significa la comunicación de acontecimientos adversos a los medicamentos. Luego hablaré de las agencias reguladoras de medicamentos como paso obligado, si no, no vamos a entender el último punto de la farmacovigilancia veterinaria. Hablaré, como no, de la farmacovigilancia humana y del sistema español de farmacovigilancia, puesto que es el precursor de la nuestra. Y finalmente, el tema central de la charla de esta tarde será la farmacovigilancia veterinaria. Bien, quizá lo primero es definir de forma informal qué es la farmacovigilancia de medicamentos. Pues de forma informal es algo así como la vigilancia de la parte negativa de los medicamentos, es decir, de las reacciones adversas, esas reacciones nocivas, en los medicamentos que están ya comercializados. Este es el punto importante y diferencial. Los medicamentos ya están en el mercado, se están usando. Por lo tanto, es ahí cuando entra en función la farmacovigilancia. Haciendo un poco de historia acerca de cuándo comienzan las comunicaciones de los acontecimientos adversos, inicialmente llamados reacciones adversas a los medicamentos, decir que ya a finales del siglo XIX se comienzan con estas comunicaciones. Por ejemplo, los casos que aparecían de muerte súbita por el empleo de cloroformo como anestésico o la utilización de algunos derivados arsenicales en el caso del tratamiento de algunas enfermedades del hígado. No voy a hacer un repaso global, voy a citar puntualmente 3 situaciones que me interesa resaltar. La segunda es ya en Estados Unidos, 1937,
se comunica un acontecimiento adverso importante. Hay la muerte de 107 personas, en su mayoría niños, por la ingestión por vía oral de un elixir que se les daba para el tratamiento de procesos infecciosos. Este caso supuso un momento importante en Estados Unidos porque la FDA reaccionó regulando y proponiendo nuevos controles acerca de los medicamentos que se encontraban en el mercado. Decir que parece que no hemos aprendido mucho, porque hace 2 años aparecía una noticia de comunicación en la que parecía repetirse lo mismo. 68 personas en la República Asiática de Uzbekistán, de la antigua Unión Soviética, comunicaba esas muertes por un jarabe oral también, que llevaba en su composición un derivado de los glicoles como este, que resultan ser tóxicos por vía oral a ciertas dosis. Este es el tercer punto importante que quiero resaltar. Estamos en Alemania, hay un brote epidémico de focomelia, nacen muchos niños con extremidades malformadas, incluso sin extremidades, y además mueren después de un tiempo. En el 58 aparecen ya la comunicación de los primeros casos de esta reacción adversa tan terrible, en el 60 aparecen más y en el 61 todavía más. Decir también que aparecen ya las comunicaciones de acontecimientos adversos en otros países, luego veremos por qué, como Australia, Canadá o Japón. Y en 1961 es la primera vez que se publica en una revista científica, concretamente por un ginecólogo australiano, McBride, y es la primera comunicación, concretamente en la revista Lancet, donde se asocia estos focos epidémicos con este trastorno con la talidomida, que es quizá el caso más emblemático. ¿Por qué sucedió esto? Pues 2 años antes de la comunicación de las primeras reacciones adversas, como reacción, digamos, en este país, ¿por qué? Porque fue aquí donde se registró por primera vez la talidomida, concretamente con el nombre del medicamento comercial era el Contergan, que llevaba en su composición la talidomida. 1956, las reacciones adversas que he puesto hace un momento empezaron en el 58 ya, 59, 61 y finalmente en el 61 Alemania y posteriormente el resto de los países donde estaba registrado este medicamento ya consiguen retirarlo del mercado. Mencionaba antes que en el 61 a finales fue cuando este ginecólogo australiano, al publicar en la revista Lancet, digamos que relacionó públicamente esto. Realmente las autoridades sanitarias alemanas ya conocían estos problemas, ya los estaban analizando. Eso fue la justificación de por qué un poquito antes de la publicación en Lancet ya se había retirado del mercado. El resultado final de toda esta, digamos, epidemias, hay autores que lo cifran en más de 10.000 niños con malformaciones en todo el mundo, de los cuales la mitad aproximadamente murieron. Bien, pues este hecho, digamos que fue un poco trascendente, o traumático si queremos, y trajo como consecuencia una serie de modificaciones muy importantes en la legislación que se aplicaba a los registros de los medicamentos, sobre todo en cuanto a las necesidades de presentar cierto tipo de ensayos. Resumiendo, para no cansarles, aquí aparecen, o como consecuencia de eso, se exigen ya ensayos clínicos controlados, se piden más pruebas de toxicidad en animales y además se elabora o se genera una primera corriente que es la estrategia de hacer prevención de la aparición de estos fenómenos y acontecimientos adversos, concretamente es una de las misiones, como luego veremos, de la farmacovigilancia. No solo esto, sino que esto motivó que apareciese lo que se llama notificación espontánea en los formularios correspondientes en Estados Unidos en el año 61 y después en el Reino Unido, en Europa, que fue el primer país que lo instaló. Las consecuencias llegaron todavía un poco más lejos. Esto motivó que en el año 68 10 países vieran la necesidad de organizar o de reunir o de alguna forma estudiar en conjunto las comunicaciones de reacciones adversas que se estaban produciendo en todo el mundo al respecto de esto. Bajo el auspicio de la OMS crearon esa primera asociación
que 10 años después, en el 78, ya no solo es esta asociación de 10 países, sino que realmente lo que se hace es, se crea un programa de coordinación de acontecimientos adversos, lo centran en este caso en Suecia, en la ciudad de Uppsala, y este centro que se inaugura en el 98, la trascendencia que tiene es que ha seguido creciendo y en la actualidad agrupa ya a más de 170 países, que se supone cubren el 99% de la población mundial, y para que tengamos una idea del volumen que recogen en este centro de recogida de acontecimientos adversos, se cifra en 30 millones de notificaciones las que existen en esta base de datos. Es una cantidad descomunal. La base de datos se llama Vigibase y se puede consultar en esa dirección web si alguien tiene interés en conectarla. Bien, pues esto sería la pequeña historia a través de ciertos acontecimientos adversos. Agencias reguladoras de medicamentos. La primera de las agencias reguladoras de medicamentos que se funda es en 1930 y es la FDA, la americana. Luego, entre ese año y el último que tengo ahí reflejado, que es la de Japón en 2004, hay la creación de agencias en prácticamente todos los países, digamos que civilizados, pero no voy a incluir ahí todos los años en que se fundaron. Únicamente destacar aquí una cosa que figura ya en el nombre, en las siglas de cada uno de los nombres. Las agencias reguladoras no solo lo son de medicamentos, normalmente regulan medicamentos y alimentos simultáneamente. De ahí lo de la regulación americana de alimentos y medicamentos. La China lo hace también, la japonesa también y muchas otras lo hacen. Quizá la excepción es la española. Como luego veremos, la española no regula alimentos. En España existe una regulación de alimentos por otra agencia diferente. Aquí regulamos medicamentos y otros productos que luego veremos. Resumiendo, las tres que a mí más me interesan por estar relacionadas con este tema son la FDA, la americana, que es la referencia de todas ellas, 1930, la europea, porque formamos parte de la Unión Europea y por lo tanto también estamos asociados a esa organización de la Unión Europea, concretamente a la Agencia Europea de Medicamentos, que se crea en 1995 y 2 años después se crea ya en España. Y digamos que, de forma muy general, estas agencias controlan todo lo relativo a los medicamentos. Bueno, pues profundicemos brevemente en lo que es la Agencia Española. Como decía antes, a partir del Ministerio de Sanidad se crea la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, año 1997. Esta es la hoja web de la agencia a la que se puede entrar actualmente. Es una hoja web que además está en evolución, es decir, lo que aparece hoy no tiene por qué ser exactamente lo que aparece mañana, porque están cargando datos continuamente. Me interesa resaltar lo siguiente. Ahí se puede ver que hay 2 departamentos que a nosotros nos interesan hoy, que son los medicamentos de uso humano y los medicamentos de uso veterinario. Pero también se puede ver cómo hay un departamento de productos sanitarios, pero también hay un departamento de cosméticos y de productos de higiene personal. Es decir, ahí también están controlados por la agencia. Pero bueno, eso no nos interesa hoy. Nos centramos en medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinario. Nos vamos a los medicamentos de uso humano y en la parte, una vez que estamos ahí, se crea o se genera una pestaña nueva, un submenú, en el cual podemos ver que hay lo que es CIMA. CIMA es una base de datos que lo que contiene son los datos de todos los medicamentos registrados en España, es decir, los medicamentos que tienen un registro oficial. Aquí podremos saber, por ejemplo, si un medicamento está registrado en España o no, o es ilegal. Al entrar aquí en esta base de datos nos encontramos con un buscador que resulta de gran interés para el público en general, pero particularmente para los profesionales sanitarios. Aquí podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, por principio activo o por nombre de medicamento, y en la primera carátula podemos leer ahí que en estos momentos hay alrededor de 2.600 principios activos o fármacos registrados en España, en veterinaria en menos. Y además estos medicamentos, mejor dicho, estos principios activos o fármacos están comercializados en
unos 15.000 medicamentos. ¿Cómo puede ser? ¿No tiene que haber el mismo número? Pues no, un fármaco puede ser comercializado en más de un medicamento. Es decir, puede haber laboratorios interesados en la misma molécula y comercializan. Un ejemplo de búsqueda es esta que he puesto ahí en cuanto al paracetamol, en el cual me está diciendo que hay 250 medicamentos que tienen paracetamol. Aparece además el embalaje externo, que nos permite identificar de qué medicamento se trata, y es de especial importancia para los profesionales sanitarios lo que aparece a la derecha. Arriba aparece lo que es la ficha técnica, que luego volveré sobre ella porque es responsabilidad de los profesionales sanitarios el de estar al día. Luego está el prospecto, que figura de forma rutinaria en todos los medicamentos. Y la última incorporación a todo eso es la entrada a una base de datos donde se comunican acontecimientos adversos. También se puede hacer a través de esto. También hay un buscador un poco más especializado en la búsqueda de medicamentos, por ejemplo, por indicaciones, y que está, digamos que más especialmente ofrecido o preparado para los profesionales sanitarios. Medicamentos veterinarios. Aquí también, al activar la pestaña de medicamentos veterinarios, salen otros submenús en los que yo puedo conseguir información de otros aspectos, y aquí volvemos a la misma idea de humana. Aquí la base de datos no se llama CIMA, se llama CIMAVET, pero permite buscar exactamente lo mismo. En este caso podemos ver que en los medicamentos veterinarios hay del orden de 1.100 principios activos o fármacos, es decir, alrededor de la mitad de lo de antes. Y solo hay 2.392 medicamentos, una sexta parte de lo que hay en humana. La búsqueda de antes de que yo hacía con paracetamol, aquí puede verse, no sé si se puede ver realmente, que hay solo 9 medicamentos registrados frente a los 150 que había antes. Es decir, esto es una, digamos que casi constante en todos los fármacos. Aparece de nuevo, como antes, el principio activo. Aparece en la composición, aparece el nombre comercial o marca registrada y aparece la misma información, la ficha técnica, aparece el prospecto y aparece esa unión, esa pestaña dirigida a la comunicación de acontecimientos adversos. ¿Qué pasa con Europa? Formamos parte de la Unión Europea, por lo tanto, tenemos una estructura muy similar a ella, no coincide exactamente la hoja web, pero esta es la estructura, y aquí lo que hay que buscar si queremos localizar los medicamentos europeos, tenemos que ir al apartado de Medicines, y allí es donde conseguimos datos. Por ejemplo, que en la Unión Europea, bajo registro europeo, hay del orden de 12.000 medicamentos. Y además nos dice qué tipos de medicamentos, nos dice cuántos son para humana, del orden de 1.100, de 11.100, veterinaria del orden de 1.300 y luego productos de naturaleza, de productos naturales, alrededor de muy pocos. En estos momentos hay 200. Si tenemos curiosidad y, por ejemplo, queremos saber los medicamentos que hay registrados en Francia o en Portugal, podemos entrar aquí en la hoja porque nos da enlace directos a las agencias de cada uno de esos países. De la misma forma que si uno extranjero entra aquí y quiere ver los de España, entra en España y le da. Realmente lo que le está dando es un enlace a la nuestra, a la agencia española. Pero bueno, tiene una aplicación indudable, sobre todo cuando estamos intentando conocer algo de los medicamentos extranjeros. Bueno, pues vamos ya con la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, que yo la voy a utilizar para comparar un poco con la nuestra. Volvemos a entrar, medicamentos de uso humano, y ahora me voy a una pestaña diferente que habla de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. Esa es la hoja web y nos saldría una pantalla como esta. Y aquí podemos entrar a todos los aspectos que queramos acerca de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. También lo podemos hacer en la agencia europea, en este caso hay que entrar en Human Regulatory y aparece un apartado de farmacovigilancia. ¿De qué se ocupa? ¿Para qué sirve
un sistema de farmacovigilancia y concretamente el de farmacovigilancia humana. En lugar de la definición que figura en la ley, aquí está, creo que se entiende mejor de forma resumida. Realmente un sistema de farmacovigilancia lo que hace es, primero, identificar, evaluar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos, como decía antes, ya comercializados, no antes, una vez que están comercializados. Y luego, ¿qué hace con todo esto? Pues toma decisiones reguladoras, es decir, toma las que luego veremos como ejemplos. Los agentes del Sistema Español de Farmacovigilancia son la agencia, que he mencionado antes, que es el núcleo central de todo esto, pero también participan las comunidades autónomas, un poco ahí, digamos, que de adorno casi, porque tienen pocas limitaciones y es realmente un intermediario en muchos casos, y finalmente los profesionales sanitarios, sobre todo, pero también está abierta al resto de ciudadanos. No voy a cansarles ni a meter responsabilidades, pero los profesionales sanitarios están obligados a ciertas cosas, que podríamos resumir en que están obligados a colaborar con la agencia, si ella lo solicita, claro, y la forma en la que están más obligados es comunicando todos aquellos acontecimientos adversos que conozcan a los medicamentos, lógicamente con los que ellos usan. ¿Cuál es el flujo de la información? Pues de los notificadores, que son los profesionales sanitarios, en humana fundamentalmente son los médicos, va al centro regional de las comunidades autónomas, en la nuestra está en Valladolid, está en la Facultad de Medicina, ¿cómo no? Y estos comunican a la Agencia Central Española, a la EMS lo envía a la Europea, y de ahí, ¿a dónde? Pues al centro ese que mencionábamos antes, donde hay los 107 países, lo cual significa que todos estos acontecimientos adversos, en principio, es para todo el mundo, porque la información va en ambos sentidos. ¿Cómo se notifica? Pues la forma más tradicional, que recuerdo que mencionaba en el año 61, se instaura en Estados Unidos, es la tarjeta amarilla. Esta es la que se utiliza en medicina humana, en veterinaria, allá adelanto que es verde. Pues bien, esta era la forma más frecuente de notificación, cubriendo esta tarjeta. Pero desde el año 2013 ha avanzado la cosa y en estos momentos se puede notificar directamente a una base de datos que tiene la agencia. Es decir, es entrar ahí y pedir la comunicación. Este es un trabajo particular que hizo este autor en el año 2015 y que, para dar una idea aquí de cuántas notificaciones hay en España en relación con los medicamentos de uso humano. Este estudio abarcaba del 83 al 2015 y ahí se puede ver ya que estaban en el orden de 250.000 comunicaciones de acontecimientos adversos, que son muchas. Y ahí también se ve que ese sistema de notificación, que se llama notificación espontánea, a través de esa tarjeta amarilla o por los laboratorios con la hoja que tienen ellos especialmente diseñada, es la fuente principal de comunicación de acontecimientos adversos. Supone aproximadamente el 85-86%. El resto pertenece pues, a otras fuentes de información que utilizan las agencias, como pueden ser los estudios clínicos o los ensayos controlados realizados en otros ámbitos. Esto era hasta el 2015. La Agencia Española publica un informe anual de farmacovigilancia. Se puede consultar los resultados en todos los años. Aquí, por ejemplo, se ve que en el 2023, que es el último publicado, esas reacciones adversas ya están próximas al millón de comunicaciones, perdón, al medio millón de comunicaciones adversas. Desde el año que mencionaba antes, 2018, han subido entonces. Se pueden organizar por distintos criterios. Y aquí lo que he reflejado es la evolución en el tiempo de las comunicaciones en humana. Se puede ver cómo en el 2021 y en el 2022 hay unos picos, ¿verdad? Unos picos anormales. Se debe al uso masivo de las vacunas durante la aparición de la epidemia. Se ve que ahora están bajando, se están recuperando ya y en el 2024 posiblemente, no sé, no puedo adelantar los datos, pero estarían sobre el nivel del 2022. Es decir, lo que se ve es que
hay una tendencia también a la consolidación ya de la comunicación. Si bien es cierto que en veterinaria se supone que va a aparecer este efecto más tarde, pero aquí se supone que el efecto del hecho de comunicar los acontecimientos adversos a través de la hoja web ha mejorado los resultados en cuanto a comunicaciones. Bueno, pues ya nos metemos de lleno en la farmacovigilancia veterinaria. Un repaso desde el punto de vista de la legislación que aparece es el que tenemos aquí. En la Unión Europea, que es la primera que va legislando sobre este asunto, empieza en el año 81, la primera que hace referencia a la farmacovigilancia veterinaria, y el último de los documentos es el reglamento del 2019, es decir, hace muy poquito. Y este es el que le da la forma que tiene actualmente la farmacovigilancia veterinaria. En España, fecha trascendente es el año 1990 con la introducción de la ley del medicamento. Importante para la farmacovigilancia es el 2008 porque le da forma al sistema español desde un punto de vista ya con cierta entidad. Posteriormente sigue habiendo más legislación y la última aquí es del 2021 y esta también es la que le da forma definitiva a lo que hoy entendemos como farmacovigilancia veterinaria y que yo es la que voy a exponer ahora a continuación, basada ya en la legislación de 2021, porque la farmacovigilancia no empezó creada, se fue evolucionando, cada vez se le fueron dando más competencias. Aquí nos vamos a medicamentos veterinarios, nos vamos a una pestaña diferente que habla de farmacovigilancia de medicamentos veterinarios. Es ahí a donde tenemos que ir y buscar la información. Esta sería la pantalla. Aprovecho para decir que en la estructura de la agencia hay dos comités que dependen de los medicamentos veterinarios que van a tener una importancia fundamental en la evaluación de las reacciones adversas, que son el comité técnico y el comité, digamos, que de seguridad. Europa, lo buscamos en la regulación de medicamentos veterinarios, post-autorización y entramos en farmacovigilancia. Bueno, ¿cómo define la legislación del año 2019 europea a lo que es farmacovigilancia veterinaria? Nosotros teníamos la idea de que la farmacovigilancia es la comunicación de las reacciones adversas a los medicamentos ya en el mercado. Pues vamos a ver ahora cómo esa acepción está muy ampliada. En esa legislación se dice que es una ciencia y que además hay una serie de actividades vinculadas a la detección, evaluación y comprensión y prevención de sospechas de acontecimientos adversos o cualquier otro problema relacionado con un medicamento. Dos hechos importantes aquí. Lo primero, ya no aparece reacción adversa como tal, que es la que conocemos, como la típica a los principios activos o medicamentos, sino la frase acontecimiento adverso, con un nuevo significado. Y además nos avisa que se trata de cualquier otro problema relacionado con el medicamento. Esto ya nos da una idea por dónde va. Si lo resumimos en 3 puntos, sería una evaluación continuada de la seguridad y eficacia de los medicamentos veterinarios, ser capaces de identificar los riesgos que supone su empleo para los animales, las personas tanto como usuarias de los medicamentos como consumidor de alimentos de los animales tratados y para el medio ambiente. Y finalmente, adoptar las medidas cautelares necesarias para que se garantice, y además con la máxima antelación posible, la seguridad de las personas, los animales y también del medio ambiente. No sé, aquí lo hemos hablado muchas veces ya, el concepto de una salud, ¿verdad? El One Health. Aquí también está contemplado porque nos están hablando de la salud de los animales, la salud de las personas y el medio ambiente. Pues todo esto se ha incorporado a la legislación. Bien, en el momento ya de decir que es un acontecimiento adverso. Bien, la definición dice que es cualquier observación en animales, se considera o no relacionada con el medicamento, que sea nociva e involuntaria y que ocurre tras el uso del medicamento veterinario. Y ya nos dice también que se incluye la falta de eficacia, reacciones adversas en personas y en el medio ambiente. Para entenderlo mejor, he hecho este cuadro. Tenemos por un lado el uso de medicamentos veterinarios.
¿Qué tipo de reacciones vamos a incluir nosotros como acontecimientos adversos? No solo las reacciones adversas, se ve ahí claramente, ¿no? Aparte de las reacciones adversas en animales y en personas, también vamos a tener que incluir las faltas de eficacia, los problemas medioambientales y los tiempos de espera inadecuados. Y lo último que ha aparecido es los medicamentos de uso humano, que también están incluidos en estas comunicaciones, en los que debe controlarse las reacciones adversas en animales. Cabría decir por qué. ¿Por qué voy a comunicar yo una reacción adversa en un animal a un medicamento de uso humano? Bueno, pues porque resulta que los veterinarios están facultados para que en situaciones especiales usen medicamentos de uso humano. Prescripción excepcional, en cascada. En consecuencia, antes no, pero ahora sí, están obligados también a la comunicación de esos acontecimientos adversos debido al uso de medicamentos de uso humano. Lo penúltimo que apareció son los problemas medioambientales en esta lista, que tampoco en principio estaban normalmente incluidos. ¿Cómo funciona en general un sistema de farmacovigilancia? Pues en 3 fases. Recoge la información, segundo, la evalúa y tercero, toma las medidas. ¿Cuáles son los agentes en medicina veterinaria que se utilizan en el sistema español? Pues de forma similar al de humano. La agencia, que es el motor de todo esto, las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios, veterinarios, médicos, farmacéuticos. La agencia tiene muchas funciones, no voy a ponerme aquí a reflejarlas. Quizá lo que más nos interesa es que carga los datos en 2 bases de datos, VigiaVet, una de ellas, y luego lo envía a Europa, que es EUVET. Allí están los datos que generamos aquí en España. Las comunidades, realmente es una misión de intermedios, ¿no? Tiene que colaborar con la agencia y últimamente le han asignado el que pueda registrar reacciones adversas en esa base de datos, en VigiaVet, y poco más. No sé si en el futuro le darán más competencias, porque en el fondo esto necesita presupuesto. Competencias, presupuesto. Los profesionales sanitarios, ahí ya estamos nosotros, somos, como hemos dicho, los veterinarios, farmacéuticos y médicos. Y aquí están las obligaciones, que ahora voy a concretar un poco más, porque nos toca más de cerca. Tenemos que comunicar los acontecimientos adversos, ahora veremos cómo, pero una de las cosas, digamos que un poco desconocidas, es que un veterinario que reporte un caso, que informe de un caso clínico de acontecimiento adverso, tiene que conservar la documentación clínica al menos 5 años para poder seguir el proceso de evaluación. Otro destacado que tampoco era obligatorio, pero ahora sí, y es que están obligados a una formación continua, dicho de otra forma, están obligados a consultar los datos de eficacia y seguridad de los medicamentos. No vale con decir, hay que estar, estamos obligados a consultar esa información. ¿Y dónde la consultamos? En la ficha técnica que mencionaba antes. Es decir, nosotros tenemos un problema con un medicamento, vamos ahí, ahora no es necesario los vademecum, entramos ahí en ese medicamento, consultamos la ficha técnica y ahí vemos las nuevas indicaciones. Esto es repetir un poco lo de antes. Las fuentes de información que utiliza el Sistema Español de Farmacovigilancia son sobre todo las notificaciones espontáneas, que son lo que figura ahí en primer lugar. Y en minoría son otras fuentes, sobre todo bases de datos sanitarias, estudios clínicos controlados o no controlados, en fin, una serie de variedad. Lo importante es lo primero. Resumiendo esas fuentes de información, tendríamos por un lado la importante, que es la notificación, que es el programa se conoce como notificación espontánea. Veterinaria usa la tarjeta verde y ahora últimamente NotificaVet, que es un formulario electrónico, y otras fuentes que tienen poca trascendencia. Esto lo hemos mencionado antes, pero ahora de forma más clara porque es un poco más amplio. No solo están los profesionales sanitarios comunicando acontecimientos adversos, también lo están los ganaderos y los propietarios de los animales y el resto de la población que quiera comunicar o tenga conocimiento de un acontecimiento adverso.
También participan en esta comunicación, lógicamente, los laboratorios, los que son los titulares de la autorización en el mercado de ese medicamento al que estamos intentando ver o comunicar un acontecimiento adverso. El ciclo, más o menos, aunque aquí faltan el resto de la población, los médicos, los veterinarios, los propietarios de los animales, tienen dos posibilidades. O comunican directamente a la agencia, o bien pueden hacerlo a los laboratorios titulares del medicamento que está siendo responsable del tema. Los laboratorios, antes no era así, pero ahora ya comunican directamente a la agencia. Lo hacen con un formulario un poco especial. ¿Cómo? ¿Qué herramientas utilizan? Vamos a ver. Para la comunicación nacional, los veterinarios, el sistema más utilizado es el primero que tenemos ahí, la tarjeta verde, que en lugar de enviarla por correo pueden depositarla directamente en un buzón especial que hay en la agencia. Pero más recientemente hay un formulario electrónico que se puede rellenar que se llama Notifica Vet. Y ahí pueden hacerlo. Parece ser que están en desarrollo, y yo creo que él lo sabe. Los colegios veterinarios se está estudiando, o algunos ya han puesto, la posibilidad también de comunicar reacciones adversas a través de ciertos formularios que tienen ellos. Esto es una cosa bastante reciente. Se graban después en Vigía Vet 2, porque es la segunda versión de la primera Vigía Vet que había, y esta información que pasa, pues se envía por la agencia española a nivel europeo, la base de datos europeo se llama EVVet, y en la parte inferior vemos cómo en España, eso veterinario significa que entra en Vigía Vet 2 en España, y cada una de los 30 países que creo que son ahora mismo que tienen agencias reguladoras de medicamentos, de ahí de cada una se envía a la central. Eso es un gran avance porque tenemos todo ahí centralizado. Y no olvidemos luego que desde la europea, de la EVVet, va a la mundial, a la que está en Uppsala. Bien, ¿cómo lo hacen los veterinarios? Pues van a medicamentos veterinarios, van a farmacovigilancia veterinaria y allí ya le ofrecen la posibilidad de las dos posibilidades, la tarjeta verde o Notifica Vet. La tarjeta verde es esa que tenemos ahí, que hay que rellenar una serie de datos, y Notifica Vet es, vamos a pasar la tarjeta verde, que ya es un formulario de notificación electrónica, en el cual uno da una serie de datos y va rellenando allí el informe correspondiente del acontecimiento adverso. Se entra a través de las comunidades autónomas, según en la que estemos, entramos ahí y nos da acceso a eso. Pues se puede entrar, por ejemplo, como profesional sanitario y se puede entrar con una nueva notificación, pero también hay entradas para los ganaderos o el resto de la población, o incluso el apoyar una notificación previa que hemos hecho. Bien, fase 2, la evaluación de la información. ¿Quién lo hace? Pues la hace la agencia. Lo que pasa es que la agencia tiene unos comités, los dos que he mencionado antes, el comité técnico y el comité de seguridad de expertos, y aparte estos comités tienen personal externo, ajeno, por ejemplo de facultades o de otras instituciones que participan. Recordamos que estamos obligados. Si te llaman, en teoría no puedes decir que no, a colaborar en ese proceso de evaluación. Finalmente lo que se hace es adoptar medidas. ¿Qué medidas reguladoras son, digamos, que las que se utilizan? Digamos que la más suave sería una modificación en las condiciones de autorización de comercialización, cosa que se traduce en la ficha técnica para el profesional sanitario o para el prospecto para el usuario, es decir, para el dueño del animal, para el propietario, etc. Una medida ya más enérgica es una suspensión temporal de la autorización de comercialización. Pueden suspender 1 año o 2 años la comercialización de un determinado medicamento. Y la más grave es que le retiren el registro, es decir, la revocación, con lo que eso significa para una empresa. Terrible. Bien, decir una cosa, aparte de esta última medida que se toma ya en el proceso final, resulta que, ¿qué pasa en el caso de que aparezca una comunicación de un acontecimiento adverso que sea grave y que ponga en peligro, por ejemplo, la salud de los humanos? Hay que esperar a todo ese proceso de evaluación, que puede durar incluso años, porque hay que recoger información. Pues para eso está el sistema de alertas. Son realmente medidas urgentes que se hacen en el momento sin evaluar definitivamente la gravedad del tema. Es decir, por eso las alertas hay que esperar después a la confirmación.
Estas alertas pueden ser a nivel nacional o a nivel internacional, y aquí hay un flujo de información. Generalmente la agencia emite estas alertas y la dirige, pues la puede dirigir entonces incluso a personas individuales, digamos que veterinarios que estén registrados en esa base de datos, le podría hacer la comunicación, pero normalmente lo hace a otras instituciones, a los colegios de veterinarios, le manda las alertas, la publica. Todas las alertas están publicadas en la agencia, es decir, uno puede consultar diariamente qué alerta ha surgido en ese momento. Es decir, es un flujo muy dinámico. Hay alertas por defecto de calidad, hay alertas por farmacovigilancia. Esto sería una alerta por un problema de calidad. En la izquierda están las cápsulas que están rotas, el blister está roto. En la parte derecha creo que era una solución para administración parenteral, en la que no sé si se nota, pero ahí hay un mosquito en suspensión. Y vamos a ver las estadísticas de las notificaciones en España. ¿A qué nivel estamos aquí? ¿Muchas, pocas? Bien, esto es comunicaciones totales a lo largo de los años. Se puede ver que en el 2022 y 2023, que son los dos últimos, hay como un crecimiento grande, ¿verdad? Bueno, eso es un problema de recuento. Hasta ese momento solo se registraban las reacciones adversas comunicadas a la base de datos Vigía-VET 1. Pero a partir del 2022 se han unificado, con lo cual también entran las comunicaciones que proceden de los laboratorios, que por otra parte son las más numerosas. Y ahí pega ese salto. Pero esto fundamenta un poco el título que yo le he dado a la conferencia, de que vamos hacia la consolidación. Y vamos hacia la consolidación, ¿por qué? Porque vemos que estamos creciendo y más o menos tenemos un crecimiento sostenido. Aunque estamos por debajo de los niveles de Humana, es esperable, como vemos ahí arriba, que se siga manteniendo y creciendo. Eso es la idea. Aquí podemos ver cómo los laboratorios farmacéuticos, en la parte de abajo los 94% de las comunicaciones de acontecimientos adversos lo hacen ellos, solo el 6% lo hacen el resto, entre ellos los profesionales sanitarios. Y dentro de los profesionales sanitarios son los veterinarios que comunica con mayor frecuencia, en torno al 84-85% de esos informes individuales de comunicación lo hacen los veterinarios. En cuanto a especies, ¿dónde se comunican más acontecimientos adversos? Pues con mucha diferencia en los animales de compañía, sobre todo los perros, es donde hay mayor comunicación, en torno a las 2.000, casi 3.000 comunicaciones. Después los gatos, en torno a 600, y ya dentro de los animales de producción, pues bovino, porcino y ovino están más o menos a un nivel en torno a 100 comunicaciones de acontecimientos adversos. Estamos hablando del último año. Grupos de medicamentos o tipo de medicamento a los que se comunica más, pues con diferencia también es a los medicamentos inmunológicos, típicamente las vacunas. Y dentro de los farmacológicos son los antiparasitarios externos, los fármacos o medicamentos, mejor dicho, que afectan al sistema nervioso central y también a los que tienen aplicación dermatológica. El siguiente grupo sería ya antiparasitario, pero interno. Y así sucesivamente. Vamos a terminar con una serie de casos prácticos que, si no lo he hecho mal, tendremos uno por cada una de las categorías de acontecimiento adverso que figuraban antes en la tabla. Vamos con el primero. Se trata de una reacción adversa en personas, causada por el uso de un medicamento de uso veterinario. Ejemplo, son vacunas que estaban inactivadas con aceites minerales. La inyección accidental con estos productos, por parte del veterinario que lo administraba, o que si fuera otra persona también, se producían lesiones graves. Esas lesiones graves donde se producían eran en los tejidos blandos de los dedos. Lo que afectaba más es en sí al dedo y a los tendones. Las lesiones eran graves porque podían acabar en amputación. Entonces, lo que se hizo, la medida que se tomó fue avisar al usuario
de los riesgos que se corría con eso. Ahí se dice, por ejemplo, puede provocar dolor agudo e inflamación y las articulaciones en los dedos, y en casos excepcionales podría perderse el dedo. Además, le remite a que lleven esa información al médico. Al médico también facultativo se le da esta instrucción, tanto en la ficha técnica como en el prospecto, donde se le avisa de lo que está sucediendo y que a lo mejor lo que necesita es el concurso de un cirujano para que pueda, digamos, que atajar el problema en caso de que haya mucho líquido y tenga que hacer la operación adecuada. Repito, el peligro va sobre los tendones y los tejidos blandos del dedo. Reacción adversa no en personas, sino en animales. Vacunas de lengua azul. Durante una serie de años, entre 2007 y el 2010, aparecieron una serie de acontecimientos adversos, concretamente reacciones adversas en animales, muy numerosas. ¿Qué se hizo? ¿Qué medidas se tomaron? En vista de todo lo que estaba pasando, lo que se hizo fue solicitar a los laboratorios titulares de comercialización más estudios. Hicieron los estudios y después se volvió a evaluar tiempo más tarde, y la medida que finalmente se tomó fue actualizar las fichas técnicas y los prospectos con las reacciones adversas y la frecuencia con la que estaban apareciendo, no con la versión antigua. Es decir, nuevos datos, pues nuevos problemas. En este caso es un problema de insuficiencia en los tiempos de espera. Jeringas intramamarias para el tratamiento de la mastitis. Se vio que existían residuos de antibióticos en leche, pese a que se estaban respetando los tiempos de espera. Entonces, ¿qué sucedió con esta medida? Pues lo que se procedió es a la retirada de todos los lotes de esos medicamentos que estaban produciendo este fenómeno, y se les suspendió temporalmente la autorización a la espera de que enviasen estudios que aclarasen qué es lo que estaba pasando. En este caso concreto, el laboratorio, por la razón que sea, no envió los estudios pertinentes y se le retiró la autorización de comercialización. Problema de transmisión de agentes infecciosos. Aquí son vacunas policlostridiales en la que se detectó un número de casos graves con muertes. Esto era anormal. ¿Qué pasaba? Pues resulta que los laboratorios cumplían las buenas prácticas de fabricación y además respetaban los ensayos concretos de agentes extraños que exige la farmacopea. ¿En qué acabó la investigación? Pues de alguna forma se dieron cuenta que lo que había que hacer era ampliar los tiempos de cultivo. Y entonces, ampliando los tiempos de cultivo, aparecía un nuevo Clostridium, que era el Sordelli, que era el responsable de la contaminación y el responsable de las muertes. Al final lo que se hizo es, especialmente para estas vacunas, lo que se hizo es ampliar los test de duración por encima de los niveles que decía la farmacopea, que es la guía por la que se hace todo esto. Problemas medioambientales, un ejemplo. Baños con antiparasitarios para animales, cabras, ovejas, vacas. En este caso lleva este antiparasitario externo. En este caso se ve ahí donde está el tanque, donde tiene que sumergirse el animal de forma completa. En este caso era para el tratamiento de la sarna. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ese agua de esos baños se vertía. Pasaba al medio ambiente, concretamente a los suelos y a las aguas, y acababa en los ríos, en los cursos fluviales. ¿Y qué pasaba con este antiparasitario externo? Pues que mataba a los peces. La medida que se tomó fue prohibición del consumo de peces en esa zona, pues durante un tiempo, en ese caso 6 semanas. Falta de eficacia. En este caso es una vacuna de Leishmania. La primera comunicación iba sobre que presentaba demasiados acontecimientos adversos, y están ahí citados. Pero se llegó incluso a falta de eficacia, que es por lo que está aquí incluida también. Falta de eficacia, estaba indicado en ese proceso patológico. Al no tener eficacia, pues podía causarse o producía la muerte por enfermedad del animal. Esta es una reacción adversa en animales también, esta fue muy conocida, también fue un caso
digamos que especialmente importante, fue a una quinolona, a un antibacteriano, que es el enrofloxacino. En este caso los datos parten de Estados Unidos en 2008, y lo que aparecía era casos de ceguera en gatos. Las investigaciones las hizo el laboratorio, tuvo que ampliar dosis, tuvo que ampliar periodos de tratamiento, y la conclusión final es que en el prospecto, en la ficha técnica, se incluyó en apartado correspondiente, en el caso concreto en el de sobredosificación, el aviso de que se podrían producir efectos retinotóxicos, incluyendo la ceguera persistente, o sea, irreversible, pero cuando las dosis recomendadas excedían 2 o 4 veces la recomendada. Por ejemplo, lo figura ahí, la dosis recomendada es 5 miligramos por kilo durante una semana. Pues estamos hablando en que en casos que tú estés administrando 40 no, pero 20 miligramos por kilo durante más tiempo, que estás fuera de indicación, estás fuera de lo que dice el sistema. Bueno, pues en ese caso de sobredosificación, podría ocurrir este problema. Este es una comunicación que también va hacia reacciones adversas en animales, pero que es un poco especial, está un poco relacionado con la forma farmacéutica. En este caso es un dispositivo intrarruminal de liberación continua que se usa en bovino para controlar, es un yodóforo, la población del rumen, destinada, entre otras cosas, pues, a novillas y vacas lecheras, para la reducción del acetonal. ¿Cuáles se vio? Pues que había problemas porque los animales regurgitaban el dispositivo, se producían casos de obstrucción del esófago, había casos digestivos y también una cosa muy gorda, que se vio que se producía la muerte de algunos perros en las granjas cuando entraban en contacto con estos dispositivos. Y este dispositivo, que tiene de especial, lo vemos ahí en la parte superior derecha, esa es la forma que tiene una vez que se abre dentro del rumen. No se administra así, se administra plegado con una pistola y se deposita en el rumen. Allí abre estas pestañas para poder permanecer durante N tiempo en el rumen. ¿Qué pasaba? Esas pestañas de plástico se rompían. Y eso es lo que provocaba, si lo regurgitaba, la obstrucción del esófago. Se cambiaron el diseño y el material de los sistemas de disposición, y además se incluyó que en la ficha técnica la advertencia de que había que mantener alejados a los perros de todos esos animales que estaban siendo tratados con este tipo de forma farmacéutica. Incluso se le mandó material adicional, tanto a los granjeros como a los veterinarios, alertándoles de la peligrosidad de la exposición a perros, que podía conducir a su muerte. Collares antiparasitarios. En este caso no solo hay reacciones adversas a animales, sino también a las propias personas que están en contacto con estos collares. Se notifican acontecimientos adversos, pues en perros, también los hay en humanos. Total, que al final lo que se recomendó como aviso en la ficha técnica fue que evitar el contacto con los collares, sobre todo las personas que tuvieran alergia conocida a alguno de los componentes. Lavarse los ojos con agua fría, es decir, una serie de medidas que son comunes ahora a todas estas sustancias con capacidad de desarrollar reacciones alérgicas. Este es el último ejemplo, creo, que tengo aquí. Se trata de un producto de reciente aparición, es un anticuerpo monoclonal de uso en medicina veterinaria. Actúa por el mecanismo de acción de inhibir el dolor asociado a la osteoartritis en gatos, es decir, parece ser que es un medicamento que en estos momentos se está utilizando mucho en la Unión Europea, tiene registro europeo. Pero ¿qué pasa? Pues esa es alguna de las reacciones adversas que manifiesta. Pues parece que están comunicándose un gran número de acontecimientos adversos, por encima de lo esperado, sobre todo en cuanto a frecuencia, con lo cual es un medicamento que digamos que está en observación. ¿Qué pasa con nuestros veterinarios en formación? ¿Saben algo de farmacovigilancia veterinaria, ya que es de instauración relativamente reciente? Pues sí. En el grado de veterinaria, en cuarto, hay una asignatura que es farmacia y farmacoterapia, donde hacen una práctica de farmacovigilancia.
Y, además, periódicamente la agencia viene a León y creo que llevamos 15 años viniendo aquí, donde dentro de esa asignatura pues ofrecen una conferencia sobre farmacovigilancia veterinaria, donde les cuenta sobre todo los casos prácticos que hay cada año, ¿verdad? Esto es en nuestro Paraninfo en mayo de 2023, la vista por delante y la vista por detrás. Se ve que están ahí los de cuarto, porque es obligatorio. Y este año, que no fue en mayo, sino que se ha adelantado estos días, hace que 15 días, más o menos 15 días, que es la última que hemos tenido. Estamos en el mismo sitio, en el Paraninfo, y esta es la visión de todo esto. Antes de pasar a las preguntas, quería dar las gracias especialmente a mis compañeros de farmacología que están aquí animándome y también porque han participado activamente en la elaboración de todo este material que he podido exponer. Agradecer también al resto vuestra presencia y vuestra asistencia. Y así ahora podemos pasar ya a las preguntas, que si no se contestarán también ellos. Muchas gracias. Vamos allá con las preguntas. Pues yo tengo unas cuantas, pero... Una por asistente. ¿Cómo se busca el equilibrio entre que alguien pueda denunciar de una manera cómoda? Es decir, claro, si denuncias tienes que estar guardando la documentación 5 años, dices, casi que lo haga otro, ¿no? Y por un lado, y si es demasiado discreta la denuncia, imagínate que me caen mal los de una casa comercial y digo, pues voy a sacar 30 denuncias falsas para cargar mi producto comercial. ¿Cómo se busca ese equilibrio? Pues la verdad es que yo no tengo la solución para todo eso. Esto es algo que está inherente a otras actuaciones en la sociedad, ¿verdad? Difícil. Ahí la única esperanza es que los comités, cuando evalúan eso, de alguna forma les llegue información adicional más que la simple tarjeta. Pero complicado. Bueno, primero, enhorabuena, me ha gustado mucho el tema, es muy bonito. Además, y por lo menos a mí me afecta, como es obvio, por lo menos en una parte. Y además, también he tenido la experiencia práctica de encontrarme con estos problemas en el campo y haber participado en algún otro sitio en el Ministerio de Sanidad en su día. Pero bueno, yo lo que quería es preguntarte ¿por qué se llaman acontecimientos adversos? Quiero decir, seguro que hay alguien que tiene argumentos más que de sobra para decir eso. Pero a mí me parece que al hablar de un término tan vago como ese, acontecimientos adversos, se están incluyendo ahí, pues, ¿qué diría yo? Por ejemplo, una mala praxis. Por ejemplo. Es decir, concretamente has puesto un baño antisármico de cabras o no, no sé, el vertido del producto que sirve para el baño antisármico en una corriente de agua me parece que es algo que tendría que estar en el Código Penal también. O sea, no tiene que ver, claro, porque es un fármaco y tiene que ver con la farmacovigilancia, pero no debería de estar un poco más de otra manera. ¿Por qué ese marco tan amplio de acontecimientos adversos? Es que da la impresión de que la farmacovigilancia, que para mí algunas cosas son nuevas, de las que has contado, es como el Ministerio del Interior, es un cajón en el que cabe todo. Es el medio ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente. Es el que cabe todo ahí, o sea. Sí. Y entonces, bueno, la pregunta sería esa, si eso, que hablen más, si puedo hablo yo, pero Hombre, nuestro punto de vista, y hablo creo que por todos los de Farma, es que es un término que, digamos que se lo han inventado, la gente que está, digamos que controlando la legislación, cuando tienen un término viejo que no cubre todo lo que quieren, hay que inventar uno. Yo me pregunto por qué no conservamos reacción adversa, que todos los viejos lo entendemos bien, ¿verdad?
y se queda ahí. Pues no, las presiones también de la sociedad hace que esta terminología se quede fuera porque quieren incluir algo más. Y si quieren incluir, por ejemplo, acontecimientos adversos derivados o producidos al medio ambiente, ¿cómo lo encajan en la definición anterior? Nada, creando un término nuevo, acontecimiento adverso. A veces le llaman también efectos adversos, para diferenciarlos un poco. Es decir, aquí hay un juego de terminología que a nosotros lo único que hace es confundirnos, ¿vale? Pero esta terminología está también en humana y está en otros campos, porque ya no solo se habla de reacciones adversas, se habla de efectos adversos, después mezclas con eficacia, con efectividad, en fin, toda una serie de términos ahí que lo que hacen al final es esto. Pero mi idea básica es, si ahora la legislación que hacemos el año que viene, resulta que queremos meter un nuevo que no entre en todos estos tipos que hemos visto, pues entonces tenemos que crear uno nuevo, ¿vale? O sea, yo creo que va más por ahí. Es que, por ejemplo, el proceso también, el camino a seguir para la denuncia, entre comillas, de un efecto adverso, permíteme que yo siga con la terminología antigua, pues es también como una especie de incógnita, diría yo. Es decir, todo el mundo sabe desde que se empezaron a registrar las lactonas macrocíclicas, algunas de ellas, la ivermectina, por ejemplo, se excreta con las heces y con la orina, y que los escarabajos y la fauna que se nutre de la materia fecal en el campo lleno de amapolas se mueren. Eso se sabe desde el momento en que se registra. ¿Cómo habría que enfocar un problema de acontecimiento adverso cuando hay muchos escarabajos que se mueren? Si eso ya se sabe, eso ya en el propio registro aparece. Si eso es así, a quien habría que echarle la culpa es a la fase previa que ha permitido autorizar ese medicamento porque hay que recordar que en el registro de medicamentos también hay una parte de control de los efectos sobre el medio ambiente. Allí se evalúan, entonces es ahí en principio cuando si detectas eso no deberías permitir que se comercializase. Por eso decía yo el proceso. En el proceso hay algún fallo o puede haber algún fallo. Puede haber. Pero a veces hay que reconocer que hay, sobre todo cuando uno no conoce, porque a ver, cuando tú registras un medicamento, realmente controlas una serie de ensayos, digamos que estándar, por decirlo así. Si tu reacción adversa está fuera de eso, o bien por la intensidad, o bien incluso por la frecuencia de aparición, porque hay que reconocer que el número de animales en los que se ensaya es limitado. Si una reacción adversa tiene una frecuencia de 1 de cada 10.000, no te va a servir con ensayar 50 animales. O una frecuencia de 1 a 100.000 vas a necesitar 10.000 animales. Que yo sepa, no hay ningún ensayo clínico que llegue a los 10.000 pacientes, es decir, animales enfermos. Son todos menos, normalmente 100, 150. Entonces, bueno, hay que reconocer que ese es un fallo ya sistemático del diseño. Pero otra cosa es que dentro de la legislación que hay no haya suficientemente, o no esté establecido suficientemente claro con el estudio que hacen lo que quieren, ¿vale? Porque, a ver, en veterinaria están los estudios de residuos, entre otras cosas. Entonces ahí es donde residuos, no solo en los alimentos de origen animal que luego ingerimos, están también en el medio ambiente, como te decía. Si fallan esos test, debería evitarse su registro. Y otra cosa que me preocupa también, el margen de seguridad de los fármacos que está preestablecido. ¿Cuál es el límite para considerar que se ha sobrepasado el margen de seguridad? ¿Es clínico? A ver, ellos manejan un criterio que es el cociente, creo que lo puse ahí un momento, el beneficio-riesgo, ese cociente famoso, tiene que ser favorable. Ahora bien, ese cociente beneficio-riesgo se mide de forma diferente según el tipo de fármaco, ¿vale? Según la indicación, en fin. Ellos manejan una serie de parámetros, yo ahora no me lo sé, ni sé los márgenes de cada uno,
pero sé que manejan ese criterio, porque nosotros oímos de vez en cuando allí en la agencia que este se va a retirar porque el beneficio-riesgo está ahora por debajo de. No sé si habéis oído a veces la revisión del efecto de ciertos grupos de fármacos, que dicen, están en revisión, vamos a ver y tal, y después concluyen que siguen siendo, pese a que tienen reacciones adversas de ciertos valores importantes, pero como el beneficio-riesgo sigue siendo favorable, ahí seguimos. Entonces ese es un cociente objetivo, pero tiene sus posibilidades de me lo salto, cómo lo mido con este, ¿vale? Porque no todo está tan tabulado como creemos. Gracias. ¿Quiere alguien? Pero en eso entra, como los escarabajos, el coste y el beneficio. Es decir, el beneficio es que tú a un animal de renta le favoreces su vida y le eliminas los parásitos, y luego a los escarabajos pues les pones una traba. Entonces, ¿cuál es mayor? Me temo que ese no está ahí. El Ministerio de Medio Ambiente. Ese para el de medio ambiente. Eso es otra cosa. Sí, Me parece, bueno, eso es una cuestión para los estudiar. legisladores, se nos escapa aquí a mi entender. Es decir, que un ganadero pueda tener comunicación directa con la agencia para notificar una reacción adversa, me parece grave saltarse a los técnicos y a los profesionales. Es decir, porque probablemente el profesional es el que ha recetado ese producto y tiene que saber si es bueno o es malo, o reproduce reacciones adversas. Entonces, el eslabón es, en este caso, de abajo arriba. O sea, que para sucesivas intervenciones en la agencia, pues que se tenga en cuenta, por otra parte. no, me temo que no van a tener eso en cuenta. Ellos cuando diseñaron esto de las notificaciones espontáneas a través de la tarjeta verde ya pensaban en la posibilidad de que eso era un control realmente a la práctica clínica del veterinario. Sabían que eso en principio iban a tener reticencias a todo eso. Han seguido adelante con eso. La verdad es que, digamos que ellos dicen que no toman medidas, no tienen capacidad de tomar medidas contra una mala praxis, que yo sepa. No tienen esa capacidad. Entonces, ellos también no es la única fuente de información. Ni siquiera la fuente de información son todas esas que hemos puesto ahí. Según parece en la última charla que tuvimos con ellos aquí, pueden incluso aceptar información de personas que no lo hacen de una forma reglada. ¿Vale? Es una información más, igual que pueden coger una publicación de un científico que luego resulta ser un fraude, ¿vale? La tienen en cuenta. Ahí la importancia es después la evaluación del acontecimiento adverso por gente que entienda, claro. Y el aspecto legal, quiero decir, una cosa es todo lo técnico, lo que tiene que ver con la farmacología, farmacodinámica, etcétera, etcétera. La veterinaria legal, ¿dónde está? Ahí, que yo sepa, no. En esta parte no. Vamos a ordenar un poco esto. ¿Hay alguna intervención? Yo no. En España tenemos problema con los buitres y el medicamento este antiinflamatorio. Sí, el problema nació en la India. Allí en los vertederos había restos de animales tratados con diclofenaco, me parece que es uno de ellos. Y bueno, allí se produjo la muerte de muchos buitres por la ingestión de esa carne contaminada con diclofenaco. En España, que yo sepa, hay un caso de un buitre y creo que fue en los Pirineos. Eso, de todas formas, ya está incluido ahora en los prospectos de los medicamentos con esa composición, donde dice que, ojo, los animales tratados con diclofenaco no deben abandonarse, hay que tratarlos. ¿Vale? Ese es el único que conozco yo en relación a los buitres. ¿Alguna intervención más? Yo tengo una curiosidad. Y después de las reacciones adversas, si el culpable es el medicamento y no lo es la praxis ni el individuo, ¿qué es lo que pasa? ¿Eso se corrige? ¿Dónde va? ¿Quién adopta las decisiones pertinentes para promover una
cuantificación de la causa que motivó esa reacción? La capacidad de decisión y de todo lo hace la agencia. Todo es responsabilidad de ellas. Ella, claro, se va a basar en los informes que tiene de los comités asesores, el comité técnico y el comité de seguridad, que tienen en cuenta la opinión de los expertos externos, y ahí se decide más o menos qué es lo que se va a hacer. ¿Pero se reinicia un expediente nuevo de...? No, depende de la gravedad del problema. La gravedad, si está demostrado y el problema es gordo, digamos que con reacciones adversas graves y no tienen solución, entonces lo que se hace es anular el registro. Ese sería el caso más desfavorable para la industria. Pero claro, para una industria eliminarle el registro, con lo que les cuesta, tiempo, dinero, eso es algo serio. Ese caso que os comentaba, donde finalmente no remitieron la información, uno piensa, joder, no le remitieron la información porque va a demostrar que es un problema de ellos. Lo consiguieron. Claro, si no vamos, que allá van con los estudios. Y en ese balance que encabeza una especie canina de reacciones adversas como prototípico ejemplo de animales de compañía, ¿qué responsabilidad tienen en reacciones adversas los medicamentos de uso humano utilizados en el perro respecto de los medicamentos específicos para él? Eso es una buena pregunta. Tenía ahí una diapositiva donde los de la agencia nos han dicho el otro día que eso es tan novedoso en la inclusión de esos, es decir, las reacciones adversas por medicamentos de uso humano en veterinaria es un aspecto nuevo del 2019 y aquí en el 2021. Por lo tanto, no hemos dado tiempo a que aparezcan, pero sí están interesados en empezar a conocer eso. Pues lo que acaba de comentar, que estamos hablando de humanos y animales, está ocurriendo en la práctica. Se utilizan fármacos para una especie para la que no están registrados y sin embargo sí están registrados para otra, que es, digamos, la especie de tipo, sí, y se usan indebidamente, pero quiero decir que ahí no sé si eso está legislado a ese nivel al mismo. No es indebidamente, es que no se han hecho las pruebas para todas las especies, solo está autorizado para una porque no les sale rentable a los laboratorios hacer todas las pruebas. Entonces, si es necesario, la prescripción en cascada marca esa posibilidad. Primero, un medicamento para esa enfermedad de otra especie y acabaríamos en los de humanas si no hubiera, pero está legislado. Pero también, está legislado, sí. Por ejemplo, hay medicamentos que para alguna raza de perros, hablando de perros, no se deben de utilizar. Seguramente se utilizan. Seguramente hay reacciones adversas, acontecimientos, como dices. El nombre genérico es AA, acontecimiento adverso. Y antes era RA, reacción adversa. Pero en relación a lo que dices, en los casos de acontecimientos adversos que estaban ahí tipificados, a la derecha, aunque no lo comenté, figuraba en uso indicado o fuera del uso indicado. El uso indicado significa una indicación distinta, dosis distinta, especie animal distinta. Eso es legal, esa es la ley. Está reflejado ya en los casos típicos, pero el problema ¿cuál es? En una prescripción en cascada, que es el veterinario el que se hace responsable. Menuda. Y está haciendo un experimento en realidad. Ahí entraríamos en otro tema que es el de las recetas. Sí, otro mundo. O sea, ya los ganaderos pueden recetarse lo que quieran. Bueno, comprarlo en no. Realmente no. Ya, ilegales hay en todos lados. Una cuestión más. Claro. Sí. Internet es una mina. ¿Se plantea una cuestión más? Bueno, Pues ha estado muy interesante la conferencia y como comentaba José Manuel hace un momento, es una lástima que este tipo de información no atraiga a los colegas de la Facultad de Veterinaria. pero ya tenemos a los alumnos obligados a esto. Los veteranos ya, pero los veteranos... En cualquier caso, muchas gracias por la intervención y muchas gracias a todos los que han participado en el debate. Sí, muchas gracias por vuestro interés. Pues nada,